Así es, doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, Buen día, muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por acercarse y por, ser una de las pocas personas que siempre lo contamos acá, siempre el tema de la justicia, no solo a la comunidad toda, muchas veces al periodismo también le cuesta acceder. Usted cada vez que la consultamos, la verdad que siempre la mejor predisposición, así que eso también agradecerlo. Bueno, debe ser porque soy docente hace muchos años y me parece que una de mis preocupaciones, ¿no? Porque cuando yo vengo a una entrevista, en alguna medida voy pensando a ver de qué podemos hablar o qué cosas creo que le preocupan o qué cosas me preocupan a mí o creo que le preocupan a la sociedad. Y yo digo, ¿por qué dejamos de enseñar la Constitución? ¿Por qué no enseñamos la Constitución desde jardín de infantes? ¿No? Porque a lo mejor si enseñáramos la Constitución, porque me parece que eso es enseñar ciudadanía. Claro. Sí, claro. No es hacer ideología, no es transmitir mi ideología, que todos la tenemos. Digo, ¿por qué no enseñamos la Constitución y la gente entonces entiende cómo funcionan los poderes? ¿Y cuál es la importancia de tener un poder judicial autónomo, pero eficiente? ¿Y cuánto dependemos, los que estamos en el Poder Judicial, de los otros poderes? ¿Y cuánto necesitamos de dos poderes que ocupen los lugares que deben ocupar? Entonces, cuando un candidato va a hablar de algo que tiene que ver con el sistema de justicia o va a proponer un cambio en el sistema de justicia, me parece que es importante que lo haga dentro del marco de la Constitución. Si estamos hablando de un presidente de la Nación, y hace poco un candidato dijo que los procesos de adopción duraban 11 años, y a lo mejor el común de la gente, la cantidad de problemas diarios que tiene, pasó desapercibido. Pero yo me pregunto si esa pareja, esa mamá, esa mujer, ese hombre, que quieren ser papá, que quieren ser mamá, estaban escuchando eso y saben que no lo pueden ser biológicamente o no quieren que sea biológico, y de repente estaban pensando en un proceso de adopción y escuchan a un candidato presidencial decir que los procesos de adopción duran 11 años. Claro, es desalentador. Claro. Y yo diría, ¿para qué voy a empezar? ¿Para qué voy a empezar? Porque son 11 años de angustia y no sé si lo voy a terminar y no sé a qué edad lo voy a terminar. Y la realidad es que los procesos de adopción no duran 11 años, pero también es cierto que el proceso de adopción, hay algunas reglas del proceso de adopción que están en el Código Civil y Comercial de la Nación y por lo tanto son de aplicación obligatoria para todas las provincias. Recordemos que nosotros estamos en una república federal y esto significa que las provincias, cuando crean la nación, cuando conforman la nación, porque no es al revés, no es que la nación crea a las provincias crean a la nación, le dicen a la nación, nosotros hay cosas que te vamos a permitir que hagas, pero hay otras cosas que las vamos a hacer nosotros. Eso es lo que se llaman poderes no delegados, ¿no? Yo te voy a dejar nación, que vas a hacer algunas cosas, pero otras cosas las voy a hacer yo y voy a decidir cómo lo hago yo. Vos me vas a poder dar unas pautas generales, pero cómo organizo la justicia es un derecho de cada provincia. Y cada provincia organiza su sistema judicial de una manera particular. Sí. Ahora, Silvia, hay que articular sin buscar la intromisión, ¿no? O sea, hay una línea finita ahí. ¿Qué es lo que sucede? Porque muchas veces, y usted iniciando precisamente esto que nos cuenta acá, muchas veces vemos esto, ¿no? Que hay un poder que quiere ir por sobre el otro. Vemos hoy lo que pasa con la Corte Suprema y cómo se busca ir contra los magistrados. Digo, ¿cómo hacemos para sacar a la cola de la política de ese costado? No, la política debe existir. Bien. Porque nosotros, cuando se crean, estamos hablando de 3 poderes. ¿Sí? Entonces significa que tenemos el poder dividido en 3 y que los tres poderes deben existir, porque lo que nuestra Constitución, cuando crea los 3 poderes, y eso es una república, si no es cualquier otra cosa, podríamos ser una monarquía, podríamos ser cualquier otra cosa, pero somos una república. Significa que le da atribuciones a cada poder para que cada poder controle al otro. Pero nosotros tenemos
pareciera que fuéramos hijos huérfanos, ¿no? Y que todo el tiempo estamos buscando un papá o una mamá. Nosotros no elegimos un presidente o una presidenta. Pareciera que elegimos un padre o que elegimos una madre con el régimen de cuando yo era chica, ¿no? Ese régimen de ese papá, de esa mamá que te decía las cosas como tenía que ser y vos te quedabas calladito la boca y no opinabas, qué sé yo. Entonces pareciera que acá el presidente es más importante que cualquier otro poder. Entonces tenemos un régimen presidencial, es cierto, con una presencia fuerte, importante para nosotros, pero hay otros dos poderes que si funcionan tan bien como deberían funcionar, casi diría, ¿quién es el presidente? Sería irrelevante. Claro, sería el contrapeso para sería esa, irrelevante. claro. Yo recuerdo una vez hablando con un juez americano, que no me acuerdo quién era el presidente en aquella época, pero evidentemente este juez, si el presidente era republicano, él era demócrata, o sea, no estaba de acuerdo con su presidente. Y él dijo, ¿sabe por qué en los Estados Unidos no elegimos al más inteligente como presidente? Y me sorprendió, ¿no? Porque en realidad nosotros siempre queremos al más inteligente. Me dijo, porque es tanto el poder que se le da a un presidente, que si fuera muy inteligente, nos avasallaría a todos. Entonces elegimos uno que no sea tan inteligente, que no se dé cuenta que tiene tanto poder y que no lo vaya a usar. Porque para eso tenemos las instituciones, dijo. Y acá es al revés. Acá pareciera que lo que nosotros queremos es un presidente. ¿Cómo hace un presidente? Primero, reconocer de que la Administración de Justicia es un resorte de la provincia. Y en este caso en particular, yo creo que el candidato lo saca de un artículo, de una nota que se había hecho en La Nación donde hablaba de un caso en particular, aparentemente 3 niños que hacía mucho tiempo estaban alojados, porque recordemos cómo funciona el proceso de adopción. Sí. No es que se llega al proceso de adopción de la nada. El proceso donde se culmina con la adopción es el final. Correcto. Empieza cuando este niño, esta niña, estos hermanos, se descubre que están con sus derechos vulnerados en sus familias de origen. Entonces se pone en marcha un sistema de promoción y protección que no se puso en marcha por casualidad. Pero es otra cosa interesante. ¿Por qué tenemos los derechos que tenemos? Tenemos los derechos que tenemos no porque un presidente me dio los derechos, sino porque existen las convenciones de derechos humanos y existen la Convención de los Derechos del Niño, que dice un niño tiene derecho a vivir en una familia que lo proteja. Entonces, se crea este sistema de promoción y protección para que ese sistema tome ese niño, lo abrigue, así se llama el proceso, se llama abrigo, y trate de trabajar con la familia para que la familia entienda que así como está, no están protegiendo a su hijo o a su hija. Doctora, Claro. hay derechos, pero también hay obligaciones, que es lo que muchas veces La no contrapartida, tenemos muy en cuenta y lo que da lugar justamente a muchos conflictos. Por ejemplo, los padres tienen obligaciones para con ese hijo. Totalmente. Y la primera obligación que tienen es la de protegerlo. Claro. Es decir, hay una teoría que es una teoría de un psicólogo americano, se llama Bowley, que se llama la teoría de apego. Dice que cuando el niño que es pequeño, nosotros nos damos cuenta cuando adoptamos un cachorro, ¿no? Cómo ese cachorro depende absolutamente de nosotros porque no está entre sus congéneres. Bueno, el ser humano sí está entre sus congéneres, ¿no? Está entre seres humanos, pero así todo nace desprotegido, no tiene capacidad de alimentarse por sí solo, si tiene frío, si tiene calor, no tiene manera de comunicar. Entonces, se necesita el apego, se necesita un adulto que cubra las necesidades afectivas y físicas que ese niño o esa niña necesita. Pero eso lo necesita hasta su vida adulta. Claro. Decía, y bueno, que está faltando la verdad, que era un caso específico el que nombraba un candidato presidencial al decir que una adopción dura 11 años. ¿Hay un promedio? ¿Cada juzgado es distinto, digamos, en su dinámica? ¿Qué es lo que pasa acá en el de Tandil? Bueno, primero, el Código Civil y Comercial de la Nación, que sí dio pautas generales, que ya en la provincia de Buenos Aires las teníamos por ley, es de que ese proceso de abrigo debe durar 180 días. Ajá. Y que en esos 180 días se debe revertir o intentar revertir la situación y que si no se revierte, recién entonces se le pide al juez que decrete el estado de adoptabilidad.
Que se cumplan los plazos depende de dos cosas. De que el sistema de promoción y protección tenga los recursos para poder trabajar con esa familia adecuadamente y que los jueces controlemos de que los plazos se cumplan. Puede suceder, y no estoy diciendo de que el candidato, en el caso que tomó, creo que es un caso verdadero, es decir, puede suceder de que exista un proceso de institucionalización, no de adopción, de institucionalización excesivamente prolongada. Y esto puede suceder a dos cosas. O porque estamos en presencia de niños grandes que no quieren ser adoptados, pero que tampoco pueden volver a sus familias de origen, de niños grandes que queriendo ser adoptados no se consiguen adoptantes. Esto es importante, tengamos en cuenta que solo el 5% de los que se inscriben en el registro de adoptantes quieren niños mayores a 12 años, mientras que el 87% quieren niños pequeños. Que no se consigan adoptantes, lo hemos visto en algunas instancias, un adolescente de 15 años que pide vivir en familia y que hasta ese momento no lo ha conseguido, o puede ser, sin lugar a dudas, de que haya negligencia en el proceso. Haya negligencia dentro del sistema de promoción o haya negligencia en el magistrado. Es decir, esto también es posible. Ahora, ¿qué sucede? Y cuando supongamos que eso pasa en mi juzgado, es decir, que sin ningún motivo, yo tengo 3 hermanos institucionalizados y no tomo la decisión de que entre en estado de adopción y pasan los años y los niños siguen institucionalizados. Yo soy responsable. Es muy fácil. Ese niño, esa niña, esos hermanos están en mi juzgado, la única titular de este juzgado he sido yo, la única responsable de eso soy yo. Hagamos responsable a quien tiene que ser responsable. Un proceso de institucionalización. Si no hay motivos graves, como los que yo les acabo de atribuir, o que se trate de chicos con enfermedades también muy serias, que tampoco vamos a conseguir adoptantes, si no existe un motivo serio, ese juez, esa jueza es responsable y debe asumir la responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa si ese juzgado estuvo vacante? ¿Qué pasa si hace 6 años que ese juzgado estuvo vacante? ¿Qué pasa si hace 6 años que ese juzgado no tiene un titular? ¿Y qué pasa si por ese juzgado pasaron 6, 7, 8 jueces diferentes que fueron los que subrogaron? ¿Quién es responsable? Claro, ese es un tema que merece, ¿no?, desgranarlo un poquito más, que le hemos consultado también a la doctora y que es muy interesante que todos conozcamos, ¿no?, para saber muchas veces que estamos exigiendo la administración de justicia, queremos que la justicia sea rápida, ¿no?, que acelere los tiempos, y muchas veces está pasando esto de las vacantes, que seguramente la doctora va a contar en el próximo bloque, Rodolfo. Exactamente, ¿no? porque hay muchas vacantes y bueno, cómo obstaculiza todo eso el diario trabajo de la justicia. En el próximo bloque, doctora, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto. Continuamos conversando con la doctora Silvia Monserrat, jueza de familia de la ciudad de Tandil. Doctora, había quedado pendiente un poco dentro de lo que serían los procesos, no solamente de adopción, sino todos los trámites que se realizan dentro de un juzgado de familia, cómo influye justamente la cantidad de vacantes cuando se observa justamente en las distintas dependencias judiciales. Bien, las vacantes realmente, hay vacantes naturales, digamos, las vacantes naturales, como en cualquier organización, son aquellas que se producen porque la gente se jubila, pero también es cierto de que lamentablemente la gente a veces se muere inesperadamente. Se acaba de morir este fin de semana una de las juezas de Moreno, General Rodríguez. Cuando se produce una vacante, como los jueces solo podemos ser reemplazados por otros jueces, existe un cuerpo que se llama de magistrados suplentes, que son magistrados que precisamente han sido creados, un cuerpo que ha sido creado para cubrir esas vacantes que se producen temporariamente. En procesos que en mi época, cuando yo fui designada, el tiempo que tardé desde que me presenté a examen hasta el momento que asumí, fueron 2 años. Y a mí me parecieron eternos realmente esos los 2 años, pero la realidad es que ahora tenemos juzgados que están vacantes hace 5 años o 6. Es decir, que los procesos se han alargado muchísimo más. Yo ya lo he explicado esto, tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia,
que realmente las instituciones no funcionaron y por lo tanto el Consejo de la Magistratura, que es el sistema de evaluación y selección de los candidatos que después son elegidos entre el Poder Ejecutivo y el Senado, no funcionó. Entonces eso produjo un cuello de botella importante y la cantidad de vacantes se han ido acumulando. Hay 112 juzgados de familia en la provincia de Buenos Aires. También tengamos en cuenta que en los últimos 10 años la cantidad de causas que existían en los juzgados de familia se duplicaron. En 10 años se duplicaron sin haberse duplicado la cantidad de juzgados existentes. Esto significa que 112 es insuficiente. Moreno General Rodríguez, por ejemplo, tiene 3 juzgados de familia cuando debería tener 9. De acuerdo a la población y de acuerdo al índice de litigiosidad que tienen. Es decir, hoy, a partir del fallecimiento de la doctora Di Laura, a quien una persona muy dedicada y a quien vamos a sentir muchísimo, hoy quedan 2 juezas solamente en un departamento que debería haber 9 jueces, y van a tener que hacerse cargo ellas de subrogar en el juzgado de la doctora Di Laura, porque la cantidad de magistrados suplentes que tenemos es absolutamente insuficiente para la cantidad de vacantes que existe hoy. Se calcula que el 20%, entre el 20 y el 25% de los juzgados de familia de la provincia de Buenos Aires están vacantes. Correcto. Y también seguramente estos juzgados de familia, como en el caso suyo, por ejemplo, ¿también intervienen solamente en materia de familia o tienen que intervenir en algún otro juzgado que esté vacante dentro de lo que es la provincia? No, en realidad las subrogancias se hacen primero por fuero. Ajá. O sea, primero los jueces de familia subrogamos a otros jueces de familia y después sí, podemos subrogar tribunales de trabajo y podemos subrogar tribunales orales. De hecho, mi colega de Necochea, muchos años, mucho tiempo, subrogó tribunal penal. Y le digo, subrogar un tribunal de trabajo no es tan difícil para nosotros porque son leyes y es un sector vulnerable. O sea que, digamos, más o menos podemos entender a la medida que busquemos un poco la ley que se aplica, no es muy diferente. Pero tener que integrar un tribunal penal para un juez de familia es otro mundo. Claro, exactamente. Entonces, sí, significa que los jueces nos vamos subrogando primero por fuero y después hay todo un orden que está determinado por la Corte, y dentro del mismo departamento judicial se subrogan los jueces de familia. De hecho, nosotros ahora estamos subrogando el juzgado 1 de Olavarría, que lleva varios años vacante, y estamos subrogando todos los jueces del departamento judicial. O sea, hay un juez en Olavarría, uno en Azul y 2 en Tandil, y nos vamos turnando. Por suerte, los 4 jueces tenemos muy buena relación entre nosotros y tratamos de ponernos de acuerdo cómo ejercer esa subrogancia. Porque imagínese, esto es como un barco. ¿No? Imagínese que usted en un barco, en un mes le cambiara 4 veces el capitán. Y si bien las leyes son las mismas, hay alguna, cómo organizamos el juzgado, incluso cómo nos gustan determinadas resoluciones escritas o determinadas cuestiones que parecen mínimas, pero para que la gente que trabaja en un juzgado son muchas, los 4 podemos tener 4 criterios diferentes. Entonces, yo hice un WhatsApp, nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, vamos a hacer la subrogancia, en estas cosas pongámonos de acuerdo y no la modifiquemos. Claro. Si yo estoy 15 días, que el próximo que venga en 15 días trate de mantener la estructura de la misma manera. Pero no siempre se logra. Si usted tiene una departamental donde hay 14 juzgados y los 14 jueces subrogan, y seguramente cada uno va a tener un criterio distinto. Para el común de la gente, cuando hablamos de un juez subrogando, ¿significa que usted como magistrada tiene a su cargo su propio juzgado y paralelamente tiene que intervenir en otro, digamos que tiene duplicado el trabajo, más lo que significa muchas veces tener que movilizarse a otros puntos? En realidad, gracias a Dios, desde que tenemos... la pandemia tuvo 99% de cosas malas, pero en las cosas buenas que tuvo, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el sistema de justicia de la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ha sido pionero. Yo a los 2 días de que se decretó el aislamiento, yo ya tenía remoto. ¿Qué significa eso? Que desde mi casa ingreso en la computadora del juzgado y desde ahí
puedo trabajar en un sistema. Nosotros tenemos un sistema de software con el que manejamos todas las causas, y ya no tenemos las causas en papel, esos expedientes que antes veía y que históricamente hasta se cosían. Sí, ahora todo eso lo tenemos en la computadora. Entonces a mí me permite hacer eso exactamente con Olavarría. Correcto. Y el resto usamos tecnología. Yo armo un grupo de WhatsApp con los funcionarios de Olavarría, y todo el tiempo me están preguntando y nos estamos intercambiando. Usted lo dice fácil, pero significa muchas más horas, significa muchas más causas que, bueno, a las cuales usted se tiene que dedicar. Seguramente, si trabaja desde su casa, no va a ser la misma cantidad de tiempo que en el juzgado, sino que no corta, como quien dice. Para el común de la gente, no es lo mismo hacer una torta que hacer 20 tortas en el día, ¿no? Claro. Exactamente. La persona es una sola, pero usted le va a dedicar mucho. Y cuando además de hacer una torta, usted tiene que hacer algo más complejo, porque usted va creando, cada torta es diferente, porque no todas las tortas son iguales, usted tiene una multiplicidad de tortas diferentes, y también es cierto que hay un agotamiento mental. Es cierto de que uno se cansa, es cierto que uno corre, y lo peor de todo, no me preocupa duplicar el trabajo, pero sí piensen que nosotros duplicamos la responsabilidad. Claro. Exactamente. Entonces, las posibilidades de que uno se equivoque o que tome una decisión que no sea la más justa o la más adecuada, se multiplica por 2. Doctora, hablaba que en los últimos 10 años, lo dijo en algún momento como a la pasada, quedó por ahí el dato dando vuelta, se duplicó la cantidad de causas. Sí, a medida, es decir, en realidad, ahora que estamos hablando tanto de economía, a veces cuando hay oferta, cuando hay mucha oferta, la demanda se acentúa, ¿no? Y digamos que en alguna medida, cuando nos abrieron las comisarías de la mujer y de la familia, eso le permitió a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores que han sido históricamente o que siguen siendo víctimas de maltrato, tener un lugar donde poder hacer una denuncia en un ambiente, digamos, un poco más amigable. En general, las comisarías, históricamente, las comisarías no eran muy amigables a las denuncias de violencia de género. Claro. Entonces, este es un ambiente más amigable. Entonces, a lo mejor, mujeres que en toda su vida habían sido víctimas de violencia de género y que nunca lo habían dicho, empezaron a denunciar, ¿no? Entonces, digo, lo mejor que nos ha pasado como ciudadanía, por eso me interesa a mí cuando la ciudadanía dice no queremos que nos quiten los derechos, y me significa que la gente empieza a tener conciencia de que tenemos derechos. Porque yo digo, usted no puede defender un derecho que no tiene. O sea, tenemos conciencia de que tenemos derechos. La segunda cosa es, ¿y quién nos va a quitar los derechos? Si los derechos ya los tenemos. ¿Por qué nos van a quitar los derechos? ¿Quién podría quitarnos los derechos? Solo un sistema dictatorial nos puede quitar. Solo si entramos en un sistema de dictadura se nos pueden quitar los derechos. Porque los derechos no me los dio un presidente o una presidenta. Los derechos me los dio la ley. Sí. Y la ley en Argentina es aquella que adhirió a las convenciones internacionales de derechos humanos, del derechos humanos, del derecho de la Convención de los Derechos del Niño, de los discapacitados, de los adultos mayores, de la protección de las víctimas de violencia de género o de maltrato en general. Ahí están nuestros derechos. No hay ningún presidente en la Argentina que me pueda quitar ningún derecho. Y la ley de matrimonio igualitario, fíjese, es la ley de matrimonio igualitario. Correcto. Los matrimonios igualitarios logran ser un matrimonio igualitario porque hay una ley. Significa que la única manera que se pueden quitar derechos es modificando las leyes. Correcto. Sí, que también es otra cuestión que, bueno, es muy finita, pero que muchas veces no la tenemos en cuenta. Los derechos no son absolutos, sino que, lo dice la Constitución, el último párrafo que muchas veces no leemos, conformes a las leyes y reglamentos sobre su ejercicio, algo por el estilo, ¿no? Exactamente, salvo los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos sí son absolutos. Correcto. En el sentido de que el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Hoy escuchaba lo que estaba pasando con Guioma, pero también es cierto que tengamos en cuenta y no nos olvidemos que sin darnos cuenta, nosotros vivimos casi 2 años sin derechos. Sí. No tuvimos derecho a la educación,
no tuvimos derecho a transitar, no tuvimos derecho a despedir a nuestros seres queridos, no tuvimos derecho a... es el día de hoy que hay mucha información que el Estado debería transmitirnos y que no tenemos derechos. Entonces, si vamos a es bueno ejercer los derechos, pero es bueno tener en cuenta, primero, que nadie me puede quitar los derechos, porque eso es solo la legislatura, y en la medida de tener una legislatura como vamos a tener, muy compartimentada, porque no hay nadie que tenga mayoría absoluta, digo que lo mejor que nos puede pasar como país es tener legislaturas en donde nadie tiene la mayoría absoluta. Correcto. Porque nadie se puede atribuir ese poder absoluto. Porque cuando el Ejecutivo y la legislatura están en consonancia y en la legislatura hay mayoría absoluta, y yo no sé si eso es democracia. Yo no sé si a las minorías se las escucha en ese momento, pero acá tenemos composición de legisladores de todos los colores y de todas las ideologías. Y recuerden que nosotros lo tuvimos a Palacio, Alfredo Palacios, que era un solo legislador, era socialista y pasó la historia, y era uno solo. Lo que pasa que, claro, era Alfredo Palacios. Claro. Y lo que nosotros quizás necesitemos son más Alfredo Palacios. Es decir, aquellas personas que trascienden a la historia. Y es el día de hoy que la mayor parte de nosotros no sabemos ni quién son los legisladores. Muy cierto, lamentablemente. Doctora, una consulta que llega por acá dice, pregúntenle a la doctora si los derechos hacia los niños están por sobre las obligaciones que existen como padres. Sí, la verdad que sí. La verdad que lo que nosotros, la Convención de los Derechos del Niño lo que hace es, nosotros los niños, antes de la Convención de los Derechos del Niño, el niño era un objeto, por eso se hablaba de la patria potestad. La patria potestad. Es decir, el derecho que tenían los padres sobre los hijos era un derecho absoluto. Claro. Ahí el chico era casi un objeto. Cuando la Convención de los Derechos del Niño dice, no importa que el niño sea pequeño, el niño es un sujeto de derecho y tiene sus propios derechos y todos estamos obligados a respetar los derechos. Pero como usted bien dijo, es cierto también que hay que tener en cuenta que los derechos del niño, hay derechos del niño que son absolutos, pero también existe una parte de la obligación de los adultos de indicar y regular esa niñez, ¿no? Y en algunos casos significa poner límites a esa niñez, y en algunos casos significa que los jueces, si bien tenemos la obligación de oír a los niños, no estamos obligados a hacer lo que el niño nos dice si nosotros creemos que lo que el niño quiere es en contra de su interés superior. Es como si a mí me dijera mi hijo, yo me quiero drogar. Es decir, bueno, pero yo tengo derechos del niño y si yo soy un sujeto del derecho, significa que con mi capacidad progresiva, tengo 14 años, yo decidí que me quiero drogar. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Lo va a dejar que se drogue? No, usted le va a decir, no, mirá, no te podés drogar. Porque tu derecho no es tan absoluto porque va en contra de interés superior. Drogarte no es bueno para vos y por lo tanto yo voy a hacer lo imposible para que esto no suceda. Entonces, los padres tenemos la obligación de respetar a nuestros niños, pero también de ejercer nuestra autoridad, porque se supone que como adultos, se supone al menos, claro, hay veces que hay niños que son muchísimo más adultos y muchísimo más inteligentes y muchísimo más ubicados en la realidad que sus propios padres. Tenemos la obligación nosotros de marcar el camino. Así que tenemos las obligaciones en el marco de los derechos de nuestros niños. Bien, doctora, la última antes de la despedida. En algún momento hemos estado conversando por aquí, bueno, sobre un registro de familias para acompañar justamente a los chicos, un paso previo a lo que puede llegar a ser los distintos procedimientos vinculados con adopción o cuestiones. Bueno, como yo les decía, sí puede suceder de que una institucionalización se prolongue y cuando la institucionalización se prolongue y realmente, sobre todo cuando ese adolescente realmente no quiere ser adoptado, esto significa que lo único que nos queda es mantener la institucionalización hasta la mayoría de edad. Y la verdad que por bueno que y por mucho que los llamemos hogares y los llamemos hogares convivenciales, etcétera, la realidad es que son instituciones, con gente con mucha vocación de servicio, con gente muy dedicada, pero eso no es una familia. Y por mucha buena voluntad que pongamos, nunca, jamás va a reemplazar a una familia, a un afecto en particular. Entonces,
un juez empezó con la idea de generar un registro de cuidadores, que son aquellas personas que no quieren adoptar, pero que sin embargo están dispuestos a acompañar a ese niño, esa niña, que por algún motivo no va a ir en adopción, o al menos no siente en ese momento que va a ir en adopción, en ese proceso de convertirse en un adulto. Eso es un cuidador. Y ahí va a haber tantas formas de cuidadores, como cuidadores existan y como cuidadores estén dispuestos. Volvemos a llamar a cuidadores, hubo algunos que se anotaron, que como tienen que participar de algunas charlas previas y algunos talleres, no han vuelto. Volvemos a insistir, volvemos a pensar que este es un país solidario. Claro. La gente es realmente solidaria. Piensen si cada uno de nosotros, con todos los miedos que significa, con todos los miedos que significa, porque la gente cree que por ahí estos niños, existen niños muy sanos, pero sin embargo, a pesar de haberse criado en ambientes inadecuados, siguen siendo sanos, que a quienes lo podríamos acompañar, a quienes le podríamos dar un tiempo para ayudarlo en sus tareas, a quienes podríamos ir a una reunión del colegio, que podríamos invitarlo a ir al cine o salir un fin de semana, o incluso pernoctar un fin de semana en nuestras casas. El tiempo que el cuidador destine para nosotros es valioso. Volvemos a insistir en esto, que se acerquen a los juzgados de familia, que digan que quieren participar del registro de cuidadores, que les vamos a dar más información, que los vamos a acompañar en el proceso y que no los vamos a dejar solos. El juzgado de familia, doctora, que funciona aquí en la calle Hipólito Yrigoyen, ¿no? Cualquiera de los dos, en el de Belgrano también. Ajá, perfecto. En cualquiera de los dos juzgados de familia, a los dos nos interesa y mucho poder tener para eso, sobre todo son adolescentes, son niños todos mayores de 10 años, que alguien le demuestre un poco de afecto individual, no el afecto colectivo. Bien, eso sirve mucho, ¿no? Sí, obviamente. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado aquí en la mañana del ECO. Ha sido usted muy amable como siempre y gracias por estar siempre. Bueno, gracias. La doctora Silvia Monserrat, jueza de familia, compartiendo con nosotros el desayuno y hablando de temas realmente importantes que tienen que ver con la justicia y concretamente la justicia de familia.